Vamos a comenzar orando a nuestro Señor. Y amado Padre, gracias Señor por esta hermosa tarde, noche. Le damos la gloria y la honra, Señor y Dios, porque escuchamos de personas que vienen al conocimiento de Cristo Jesús, que se arrepienten de sus pecados, que tienen fe en la obra de Cristo, así como nosotros también, Padre Celestial, lo hicimos alguna vez en el pasado. Pero digo nosotros, Padre, no asumiendo que fue una obra nuestra, sino, Padre Celestial, porque somos el objeto de su misericordia y su gracia, Padre. Y le damos gracias por estas dos personas que hicieron una declaración de fe en Argentina, Padre. Pero le ruego, Padre Celestial, que no solamente quede ahí, Señor y Dios, sino que la iglesia ya en Argentina pueda alcanzar a estos dos hermanos y pueda mostrarles lo que dice su palabra acerca, Señor y Dios, del fruto que da un verdadero creyente, de la vida de un verdadero creyente, Señor y Dios. Y oramos, Padre, para que esa semilla que fue plantada en ellos pueda seguir creciendo, sabiendo que usted es el que da el crecimiento, Señor y Dios. Así también, Padre, rogamos por el viaje a Ecuador la siguiente semana, rogamos de su dirección. Rogamos, Padre, de que sea usted glorificado, Padre. Que no sea Esteban, Lucas, Roberto los que están al frente de esto, sino que sea su persona, amado Cristo. Que Cristo sea proclamado, que Cristo sea predicado, que Cristo sea creído. Oramos, Padre Celestial, para que su Espíritu Santo haga una obra en el corazón de las personas, Padre, que van a escuchar. Y si hay gente que no le conoce, que puedan venir al arrepentimiento y a la fe. Y con los creyentes que puedan ser animados, exhortados, que puedan ser, Señor amado, desafiados a madurar en Cristo Jesús. Y así también oramos por la obra que usted va a hacer en nosotros, Señor y Dios, reconociendo, Padre, que el pertenecer a su cuerpo implica, Señor amado, que entre creyentes nos animamos, nos exhortamos, crecemos juntos, Padre. Y por lo tanto rogamos para que de las personas que vamos de Ecuador, Padre Celestial, sea nuestro corazón atento a las oportunidades que usted nos va a dar, Señor amado, para crecer y ser más como Cristo. Y así también ruego por los hermanos y hermanas que están enfermos de nuestro grupo. Ruego, Padre, que usted los guarde, que si es su voluntad, Padre, usted los sane, Señor y Dios. Que si está dentro de su propósito, Padre, que ellos estén bien. Que si eso va a ayudar para la santificación de ellos, si eso va a ayudar para serles testigos efectivos del Evangelio, si eso va a ayudar para que ellos puedan estar acá con nosotros, Padre, por favor, Señor y Dios, ponga su mano sanadora sobre ellos, si es así su voluntad, Padre. Pero, Padre, si es su voluntad que ellos sigan en estos tiempos de prueba, permítanos amarles, permítanos, Padre Celestial, a nosotros como hermanos y hermanas en Cristo, venir al lado de ellos y mostrar un interés genuino, primeramente orando por ellos, segundo atendiendo sus necesidades, Padre. Pero así también, Padre, que podamos ver en todo esto su mano, trabajando en medio de todo este mundo que no le quiere, Padre, que no le busca. Entonces que podamos nosotros como iglesia ser creyentes que le buscan, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias. Oseas capítulo 4. ¿Ok? Oseas capítulo 4. Bienvenidos. Gusto verles. Oseas capítulo 4. Y estamos en los versículos del 1 al versículo 3. Y si Dios lo permite, queremos llegar hasta el versículo 5 el día de hoy. Y la figura, estábamos hablando de eso la anterior semana, la figura de Oseas capítulo 4 es la figura del juzgado. ¿Recuerdan? Es la figura del juzgado en el cual el juez está llamando al acusado a juicio. Y acá la figura del juzgado es una figura en la cual Dios se presenta como el juez y Dios va a levantar los cargos en contra de los acusados. ¿Ok? Pero acá no es una cuestión en la cual vamos a ver un abogado tratando de defender la pecaminosidad del pueblo, sino más bien vemos los argumentos de parte de Dios como el juez, simplemente demostrándolos que son culpables del pecado que ellos han cometido. Y en el versículo 1, esta figura de la corte que está entrando en sesión empieza con esto que la anterior semana hablábamos, que los profetas utilizan mucho cuando van a llamar a juicio. Y es esta frase muy importante que es: oíd palabra de Jehová. ¿Ok? Oíd
palabra de Jehová. Entonces, cuando ustedes van a un juzgado, es como cuando ustedes escuchan el martillo, ¿no es cierto? Y la gente se calla, la gente pone atención y dice: la corte está en sesión. Esta palabra es interesante, pero esta frase funciona como eso. Esta frase funciona como esa introducción de llamado de atención a las personas que están escuchando el mensaje del profeta y a nosotros de poner atención, porque el juez está en el estrado y va a declarar justicia. Y ahora, ¿cuáles son estas personas contra las cuales el Señor va a traer estos cargos? Nos dice: oíd palabra de Jehová, hijos de Israel. ¿No es cierto? Ellos son las personas que están recibiendo esta palabra de parte del profeta, ¿ok? Pero dice: porque, y nos va a dar la razón del juicio, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra. Y recuerdan, contender tiene esta idea de ¿qué? De pelear. Tiene esta idea de realmente un forcejeo en el cual el juez está diciendo: voy a traer las acusaciones contra ustedes y voy a contender contra ustedes como el Dios del universo. Y por eso le dice al pueblo: escucha Israel. ¿Por qué? Porque vas a ver a tu Dios actuando como juez. Porque vas a ver a tu Dios contendiendo contra ¿quién? ¿Quiénes son el objeto de su contención? ¿Quiénes son el objeto de Dios viniendo contra ellos y estableciendo justicia? Los moradores de la tierra. Acá se puede tal vez pensar que el Señor está hablando a todo el mundo, y puede ser que en un sentido más general sí, el Señor es juez de todo el mundo, pero el contexto de Oseas capítulo 4 nos va a demostrar que estos moradores de la tierra los identifica con ¿quién? Y miren lo que dice acá: porque no hay tres cosas: no hay verdad, no hay misericordia y no hay conocimiento de Dios. Son tres cosas que el Señor les acusa, ¿ok? Tres cosas que el Señor los acusa. Y esas acusaciones van directamente ¿hacia quién? Hacia los hijos de Israel. Hacia los hijos de Israel. Pero como consecuencia también son acusaciones que salen hacia todos los moradores de la tierra. ¿Por qué? Porque ¿qué nos dice Romanos 3:23? Por cuanto todos pecaron y todos están destituidos del reino de Dios. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es la muerte. Entonces debemos entender que el Señor no hace acepción de personas cuando Él establece su juicio. Es decir, no existe ninguna persona acá que es receptora del beneficio de Dios, hablando en el sentido de que el Señor hace acepción de personas. Es decir, seas de Estados Unidos, seas de Ecuador, seas de Colombia, seas del Centroamérica, de Sudamérica, de Europa, de África, de donde quiera que seas. El Señor no hace acepción de personas cuando se trata de su juicio. Es decir, el Señor va a juzgar a todos. Nadie se va a escapar. Y el pueblo debe entender esto. ¿Por qué? Porque hay tres cosas que el pueblo se ha olvidado, ¿no es cierto? Y eso fue algo que vimos la anterior semana. La primera cosa era que no hay verdad. Significa que no hay personas dignas de confianza. No hay personas en las cuales uno puede decir: acá hay integridad. ¿Ok? La segunda cosa que hablamos acá, que decía no hay misericordia, hablábamos de que esta palabra misericordia se refiere más bien a ¿qué? A fidelidad, a lealtad. Es decir, no hay gente leal. No hay gente digna de confianza y por lo tanto no hay gente que es leal. Y por último decíamos que no hay gente que conoce a Dios. Y hablábamos de que esta parte del conocimiento de Dios, y estoy yendo rápido porque eso es algo que vimos la anterior semana, pero si ustedes ven el versículo 2 dice que la razón del juicio de Dios es porque no hay verdad en esta tierra, no hay misericordia o lealtad o fidelidad y no hay conocimiento de Dios en la tierra. Es decir, sus acciones representaban la convicción de ellos de que Dios no existía. Eso es lo que está diciendo acá. Es decir, ustedes viven como que Dios no existe.
Es decir, el hecho de perseverar en pecado es una falta de fe porque implica que nosotros estamos pensando que Dios no nos está viendo, que Dios no es el juez, que lo que yo conozco de Dios de la ley no califica a mí o no aplica a mí, que yo estoy fuera del control de Dios y por lo tanto acá le dice, no existe conocimiento de Dios en la tierra. Y hablábamos la anterior semana de que el conocimiento tiene que ver con discernimiento, con entendimiento. Muy importante, ¿por qué? Porque la gente podría recitar la ley, ¿ok? Ustedes recuerdan, a los niños les enseñaban ¿qué? La Torá desde muy pequeñitos. Y ellos podrían recitar la Torá de memoria. Memorizaban la ley, memorizaban y utilizaban la ley. Incluso en los tiempos de Jesús, la gente que decía, nosotros somos hijos de Abraham. Por eso es que nosotros somos salvos, o por eso es que nosotros somos herederos de la promesa. Es decir, ellos valoraban el Antiguo Testamento como algo sagrado. Lo guardaban en el templo, el sacerdote lo utilizaba. Pero ¿qué se habían olvidado ellos? Se olvidaron de vivir y obedecer la palabra. Eso es clave, eso es muy clave. Porque lo que ellos se olvidaron es de entender la palabra de tal forma que ellos pueden aplicarla a su vida. Porque ellos sabían los mandamientos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Lo sabían o no lo sabían? Sí lo sabían. Pero cuando ellos se acercaban a dioses ajenos, los tenían delante de ellos. Y también toleraban delante del pueblo que exista idolatría. Entonces vemos que la acusación viene, y hablábamos de esto la anterior semana, ¿no es cierto? Es de, si no hay personas dignas de confianza, si no hay personas leales al Señor, es una nación que vive sin conocimiento de Dios. ¿Ok? Y si trazamos esto al matrimonio, si no hay un marido o una esposa digna de confianza, si no hay lealtad el uno al otro dentro del matrimonio, es una familia que vive sin ¿qué? Sin conocimiento de Dios. Aunque estén en la iglesia, aunque lean la palabra, aunque memoricen versículos, si no se está aplicando la palabra a su vida diaria, es una familia, una persona que vive sin conocimiento de Dios. Entonces eso es muy importante porque dentro de la palabra, mis hermanos, la salvación es algo que ellos obtuvieron por gracia, es algo que ellos obtuvieron solamente por la bondad de Dios, pero la obediencia es algo que ellos necesitaban practicar, es algo que era característico de alguien que decía ser pueblo de Dios, y ellos se habían olvidado eso. Pensaban que podían ser pueblo de Dios solamente por el hecho de tener la ley o ser poseedores de las promesas que les había hecho el Señor. ¿Ok? Pero eso no es así. ¿Por qué? Porque en el versículo 2, ¿ok? En el versículo 2 el Señor va a establecer los pecados específicos. Es decir, va a desglosar los pecados específicos del pueblo que los hacen merecedores del juicio de Dios. Y estos pecados específicos que están descritos en el versículo 2 están estrechamente conectados ¿con qué? Con Éxodo capítulo 20 y Deuteronomio capítulo 5. Es decir, estaban estrechamente conectados con la ley que Dios les entregó en el Sinaí. Era algo que estaba escrito, era algo que ellos conocían. Pero el Señor les va a decir, ustedes tenían la ley, pero todo lo que están haciendo ustedes está en contra de ¿qué? En contra de la ley. Y va a dar una lista. Y esta lista es interesante. ¿Por qué? Porque comienza en el versículo 2 y comienza perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen. Y homicidio tras homicidio se sucede. Y acá, mis hermanos, si ustedes serían hebreos, cuando ustedes leen este texto, existe una construcción hermosa en el hebreo que comienza a darles como una lista que comienza con una intensidad impresionante. Es como que el profeta les comienza a decir, ustedes están perjurando. Segundo, y también están mintiendo. Y tercero, y también están matando. Y ahora, cuarto, también están hurtando. Y quinto, también están adulterando.
Y era una lista que tiene varias conjunciones ahí que va uniendo cada cosa, demostrando la importancia de la lista. Y es como que el profeta empieza con una ametralladora a disparar al pueblo. Es interesante esta figura, porque cuando lo leemos tranquilos. Pero el profeta acá está simplemente tomando todas las balas y disparando directamente al pueblo con una pasión y con una intencionalidad que nadie se escapa. Es muy importante leer esto. ¿Por qué? Porque el pueblo se había acostumbrado a vivir como ellos querían. Y las primeras dos cosas que el profeta les culpa de, que el Señor les está culpando, es la primera, que es la palabra perjurar. Perjurar. Y yo sé que algunos de ustedes tal vez no saben lo que es perjurar o perjurio. Yo personalmente tuve que buscarlo en el diccionario. Y perjurar significa jurar en falso. ¿Ok? Jurar en falso. Si ustedes van al tribunal, sea cualquier tribunal acá en los Estados Unidos o en Ecuador o en México, normalmente acá en Estados Unidos les hacen jurar ¿sobre qué? Antes, sobre la Biblia. ¿Por qué? Porque ustedes están dando un testimonio bajo ¿qué? Juramento. Es decir, se están comprometiendo a decir la verdad, toda la verdad, nada más que la verdad. Y si el juez demuestra que ustedes mintieron bajo juramento, ustedes son culpables ¿de qué? De perjurio. Mintieron bajo juramento. Intencionalmente ustedes mintieron bajo juramento. Y la ley de los Estados Unidos tiene una condena por mentir bajo juramento. ¿Ok? Pero la gente de Israel se olvidó. Y lo que ellos estaban haciendo es interesante, pero lo que ellos estaban haciendo es hablar jurando, o incluso se puede utilizar maldiciendo el nombre de Dios. Y es interesante, ¿por qué? Porque si vamos a Éxodo capítulo 20, ¿ok? Éxodo capítulo 20, por favor. Vamos a Éxodo capítulo 20. Ustedes saben que en el capítulo 19 Israel está en el monte Sinaí. Y en Éxodo capítulo 19, porque esta parte de perjurar está conectada mucho con el mentir, ¿ok? Perjurar, mentir. O sea, al cometer perjurio significa que mentimos bajo juramento. Y el pueblo había cometido este error delante de Dios. Y miren lo que dice Éxodo, capítulo 20. ¿Lo tienen? Muy bien. Versículo 1. Y habló Dios todas estas cosas diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Miren lo que dice el versículo 7. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Está muy conectado esto, aunque no existen los 10 mandamientos del no cometerás perjurio, ¿ok? Pero el perjurio tenía que ver con esta parte de jurar por algo que realmente era una mentira. O decir algo, hablar de más y realmente hablar mentira. Pero esta parte también conectado con la palabra mentir del mismo versículo tiene que ver con hablar mentira o jurar en una mentira. ¿Para qué? Para dañar a otra persona. Para causar daño a mi hermano, a mi hermana. Entonces, si ustedes leen el versículo 16 de Éxodo capítulo 20, ¿qué nos dice acá? No hablarás
¿Contra qué? Falso testimonio con otro. Muy bien, no hablarás falso testimonio contra tu prójimo. O sea, lo que ellos estaban haciendo es esto. Imagínense que ustedes van a un juicio y el juez les dice: tú le viste a esta persona cometer el crimen, y usted sabe que si esa persona entra a la cárcel, usted va a ser el heredero de las cosas materiales que él tiene. Entonces yo juro en el nombre de Dios, o yo juro bajo la Biblia, o yo juro en la verdad, diciendo que yo vi a esa persona hacer el crimen que le están acusando. Pero yo sé que estoy mintiendo. Pero no solo eso, yo estoy mintiendo para hacerle daño de tal forma que yo saque provecho del daño que le sucede a esa persona. Por eso dice: cometen perjurio y mienten. Es decir, levantan falso testimonio contra su prójimo. Utilizan el nombre de Dios en vano, porque están jurando, están diciendo algo como que es la verdad. Y son pueblo de Dios, deben ser luz a las naciones. Son un pueblo que debe ser un pueblo de sacerdotes para Dios. O sea, su vida debe adorar al Señor. Su vida debe demostrar que el Señor es el Rey, que Dios es su Señor. Pero ¿qué demuestra en cambio? Demuestra este perjurio, el jurar o maldecir el nombre de Dios, hablando mentira en lugar de verdad para defraudar a otras personas. Incluso dentro de Éxodo capítulo 20 dice, versículo 17, ¿no es cierto? No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni tu criada, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Incluso dentro de Oseas, regresen a Oseas, por favor. Tengan una mano en Éxodo capítulo 20, por favor, porque vamos a volver mucho ahí. En Oseas, capítulo 10. ¿Lo tienen? Miren lo que dice el versículo 1. Israel, Oseas capítulo 10, versículo 1. ¿Lo tienen? Israel es una frondosa viña que da abundante fruto. ¿Para qué? Para sí mismo. Conforme a la abundancia de su fruto, multiplicó también ¿qué? Los altares. ¿A quién? A dioses falsos. Conforme a la bondad de su tierra se aumentaron ¿qué? Sus ídolos. ¿Ok? Esa es una infracción directa de lo que acabamos de leer. Está dividido su corazón. Ahora serán hallados ¿qué? Culpables. Jehová demolerá sus altares, destruirá sus ídolos. Seguramente dirán ahora ¿qué? No tenemos rey porque no temimos a Jehová. ¿Y qué haría el rey por nosotros? Miren lo que dice el versículo 4. Han hablado palabras jurando en vano. Ahí está, la misma palabra de perjurio. O sea, este era un problema de ellos. Miren lo que dice el versículo 4. Han hablado palabras jurando en vano al hacer pacto. Es como, por ejemplo, ¿no es cierto? Uno le dice, mañana, te juro, yo cambio. ¿Ok? O sea, mira, que cante el gallo a las 5:30 de la mañana, te juro, yo cambio. Y llega a las 6:30 y sigue siendo el mismo. Y a veces no tomamos muy en cuenta eso, ¿no es cierto? A veces se nos pasa, pero no estoy diciendo que por hacer eso el Señor va a mandar un rayo del cielo. Tal vez sí, pero es como nos acostumbramos nosotros a hacer promesas. Nos acostumbramos nosotros realmente a tomar el nombre de Dios como diciendo, Dios ayúdame porque mañana cambio. Y te prometo, Dios, que mañana yo así. Y no se hace. Y acá el Señor les dice, miren, ustedes tienen frutos ¿para quién? Para sí mismos. Y tienen abundancia ¿para qué? Para levantar ídolos. Y han hablado palabras vanas jurando ¿en qué? En vano. Porque miren acá lo que dice. Por tanto, el juicio florecerá como ajenjo en los surcos del campo. Por tanto,
las becerras de Bet-aven serán atemorizados los moradores de Samaria, porque su pueblo lamentará a causa del becerro, y sus sacerdotes que en él se regocijaban por su gloria, la cual será disipada. Es fuerte el castigo que ellos reciben a causa del perjurio y de la mentira. Es decir, mis hermanos, mucho cuidado con esto, ¿ok? Mucho cuidado con esto. O sea, esto fue algo que llevó al pueblo a su perdición. Primeramente estaban infringiendo la ley de Dios. Ellos conocían, pero se olvidaron. Y no se olvidaron porque nadie les contó, sino que la imagen que nos da el texto es que ellos intencionalmente decidieron no hacerlo. ¿Ok? Porque hay una diferencia en la escritura, y eso es algo de otro tema, pero hay pecados de omisión, que uno sabe hacer lo bueno y no lo hace, y hay pecados de comisión, que a veces uno hace intencionalmente lo que es malo. Y ese es el caso. Es decir, ellos están haciendo intencionalmente lo que es malo, sabiendo que la ley lo prohíbe, sabiendo que su Dios está en contra de ellos. Y el Señor les dice: o sea, ustedes están utilizando palabras en vano, están jurando en vano, están prometiendo en vano, están levantando falso testimonio en contra de su prójimo, están demostrando a los pueblos que utilizan el nombre de su Dios en vano, porque ellos seguían diciendo: nosotros somos hijos de Abraham, somos descendientes de David, esperamos el Mesías, pero se habían olvidado completamente de ese Mesías que transformaba sus vidas. Y como decíamos, por ejemplo, la palabra mentir, ¿no es cierto? Porque hay dos: perjurio, mentira. Yo creo que están muy conectados. Pero como decíamos, mentir se refiere a engañar, ¿ok? Intención de defraudar a otros. Miren Oseas capítulo 7, ¿ok? Oseas capítulo 7. Oseas capítulo 7. Miren el versículo 1, ¿ok? ¿Lo tienen? Versículo 1. Mientras curaba yo a Israel, se descubrió que el pecado, la iniquidad de Efraín y las maldades de Samaria. ¿Por qué? Porque hicieron ¿qué? Practican el engaño. Practican el engaño. Y entra el ladrón, y el salteador despoja por fuerza, y no consideran en su corazón que tengo en memoria toda su maldad. Porque el Señor no miente, y Él va a castigar el engaño. Y dice acá: ahora le rodearán sus obras, delante de mí están. ¿Qué dice acá? Y acá es muy importante, porque acá de alguna manera el Señor describe cuál es la motivación detrás de la mentira, cuál es la motivación detrás del perjurio. Es decir, ¿por qué lo hacen? O sea, primeramente es porque está dentro de su corazón el pecado, porque viene de adentro, es donde del corazón que salen los malos pensamientos. Pero es para alegrar ¿a quién? Miren lo que dice acá: con su maldad alegran al rey, y a los príncipes con sus mentiras. Mis hermanos, ¿quién se alegra de nuestro pecado? No Dios, no la iglesia, no nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Estaría mal. Muchos hermanos y hermanas a veces se alegran cuando alguien cae, lo cual está mal. Pero lo que estamos diciendo acá, mis hermanos, la motivación es del corazón. Pero siempre acá lo que nos dice es: ustedes están engañando para alegrar a otros, para hacer feliz a otros, para que otros sean felices. Y lo interesante es que dice en el versículo 4 que tanto los reyes de la época como los príncipes de la época son ¿qué? Son adúlteros, es decir, son igual de pecadores que ustedes. Entonces, ¿por qué están tratando de agradarse entre pecadores? ¿Por qué están tratando de agradarse entre personas caídas? ¿Por qué están mintiendo y engañando para hacer feliz a otro engañador y a otro mentiroso? Y les confronta. Y no solamente eso, sino miren Oseas capítulo 10. Otra vez capítulo 10. Porque habla de la motivación, pero también habla del fruto, ¿no es cierto? Miren lo que dice acá. Versículo 13. Oseas capítulo 10, versículo 13. ¿Qué dice acá? Habéis arado impiedad. ¿Ok? Imagínense los bueyes y ustedes atrás de los bueyes cargando esa
esa máquina que ara la tierra, ¿ok? Entonces ahí viene la iniquidad, arando la tierra, ¿no es cierto? Y luego, ¿qué dice acá? Y segasteis, ¿qué? Justicia. ¿Qué? Injusticia. O sea, les dice acá, ustedes araron impiedad y segaron justicia. Pero ahora la persona puede decir, bueno, vamos a dejar, tal vez el fruto sale bueno, tal vez el fruto de la mentira es bueno, tal vez el fruto del engaño es bueno. Pero ¿cuál es el fruto? Comeréis fruto de ¿qué? De mentira. O sea, hasta el fruto es malo. La motivación es mala. A la gente a la cual queremos agradar son igual de malos que nosotros. Y el fruto llega a ser la mentira. Y luego les dice, porque confiaste en tu camino y en la multitud de tus valientes. Confiaste en tu ejército, confiaste en tu rey, confiaste en tu príncipe, pero déjame decirte, tu príncipe, tu rey y tus valientes son adúlteros también. Son mentirosos. Han mentido bajo juramento. Entonces, esta parte, y miren lo que dice Oseas capítulo 12. Lo tienen. Dice Oseas capítulo 12, versículo 1. Efraín se apacienta de viento y sigue al solano. Mentira y destrucción aumenta continuamente porque hicieron pacto con los asirios y el aceite se lleva a Egipto. Acá no hay nada malo con la parte de otras naciones en el sentido de que como cristianos tenemos que quedarnos en nuestra burbuja y simplemente no buscar trabajo afuera porque no queremos trabajar para no creyentes, no queremos tener la iglesia en un barrio de no creyentes. O sea, es una locura irnos al otro extremo legalista de que el Señor les está diciendo a ellos que no deben juntarse con otros. Lo que Él está diciendo es esto: el someterse a Asiria, específicamente en esto, hizo que ustedes trajeran sus ídolos hacia ustedes. El hacer pacto con Egipto, el venderle aceite a Egipto, implicó que ustedes se vendan no solamente el aceite, sino que sus vidas estén bajo ¿qué? La influencia de los dioses de Egipto. Y es interesante porque ellos salieron de Egipto para luego volver a Egipto espiritualmente y ser esclavos de los dioses de los egipcios. Entonces, mis hermanos, lo que les dice, mire, ustedes aprendieron a perjuriar, o sea, aprendieron a mentir bajo juramento para sacar provecho, para dañar a otros. Y no solamente eso, sino que para agradar a los que son igual de pecadores de ustedes, y cosecharon fruto de mentira. Y no solamente eso, sino que el fin que ustedes tuvieron es que ahora son esclavos del pecado por las cosas que estas naciones trajeron a su vida. Entonces, mis hermanos, yo puedo vivir en este mundo tranquilo, entre comillas, sin aceptar la influencia que el mundo trae sobre mí en cuanto a prácticas que van en contra de la palabra de Dios. ¿Ok? El Señor les dijo, miren, yo les voy a dejar en el mundo, ¿ok? Ustedes van a permanecer en el mundo, pero no se preocupen. Si les odian a ustedes, no es con ustedes, no lo tomen personal. ¿Por qué? Porque el que odia a ustedes me ha dado ¿a quién? Dice Dios. Me odia a mí. A mí, dijo Jesús. O sea, están contendiendo en contra de Dios. Entonces acá el pueblo necesitaba entender que su pecado les había llevado a vivir bajo una mentira, agradando a mentirosos, viviendo en un mundo idólatra que su vida estaba dispuesta para engañar y sacar provecho. Pero no solamente eso, porque luego en el libro de Oseas mismo, Oseas capítulo 4, hay tres cosas muy importantes que después va a decir, ¿no es cierto? Entonces, perjurar, mentir. Y luego hay tres cosas que se mencionan explícitamente en el decálogo, en los 10 mandamientos. El primero es ¿qué? Matar. El segundo es hurtar. Y el tercero es adulterar. Estas eran las tres características también que eran parte del pueblo que les hacían objeto del juicio de Dios.
Es como que el abogado está levantando todas las acusaciones y lo único que puede hacer el acusado es escuchar y agachar la cabeza y decir sí, ¿no es cierto? Miren Éxodo capítulo 20, versículo 15. Muy bien, muy fácil, ¿no es cierto? No hurtarás. Sí, perdón, está el aire con poder ahorita, saliendo muy fuerte. Sí, está poniéndoles con mucho frío. Éxodo capítulo 20, versículo 15, ¿qué dice? No hurtarás. ¿Qué estaba haciendo el pueblo? Hurtando. Ahora miren Éxodo capítulo 22. Normalmente esta parte del hurtar, específicamente en Éxodo, se refiere a tomar la propiedad que le pertenece a alguien más. Miren lo que dice Éxodo capítulo 22, versículo 1 y 2. Cuando alguno hurtare buey u oveja y lo degollare o vendiere, por aquel buey pagará 5 bueyes y por aquella oveja 4 ovejas. Si el ladrón fuere hallado forzando una casa y fuere herido y muriere, el que lo hirió no será culpado de su muerte. Interesante, defensa propia, ¿no es cierto? Muchas cosas que acá no les gustan, en el estado de acá principalmente no les gusta a muchas personas, pero es interesante que el robar se utiliza en el contexto acá de Éxodo 22, específicamente en tomar la propiedad de alguien más, es decir, en el dañar a alguien más, en el causar, y eso es algo que tal vez nosotros no tomamos muy en cuenta, porque en los últimos años, específicamente California, se ha convertido en un estado en el cual se le dice a la gente que está bien robar, porque el otro tiene más, ¿ok? ¿Qué daño hay? Tiene seguro médico, tiene seguro de las cosas que le roban en el almacén. O sea, si tomas algo pequeñito, ni siquiera lo vas a sentir. Pero la palabra dice, hey, tú no hurtes, no robes. No está diciendo cuando la persona sea rica, llévate lo que puedas porque tienes seguro. Cuando sea un almacén de dinero, no te preocupes, el seguro le va a devolver todo. La palabra dice, hey, no causes daño a otra persona robando lo que es de él. Punto. Eso es lo que le dice. Y el contexto de Éxodo es eso. Y le dice, si tú robas a alguien, tienes que restituirle aún más de lo que le robaste. Esto no se habla mucho. O sea, a veces uno dice, pídele perdón porque le robaste. No, bíblicamente, restituye lo que le robaste. Restituye lo que le robaste. Se da el contexto de causar daño a una persona quitándole lo que es de él. Ahora, en cuanto a matar, tiene que ver con el asesinato de otra persona. Y es interesante, pero miren Números capítulo 35, ¿ok? Números capítulo 35. ¿Lo tiene? Acá Números va a tratar acerca en el Antiguo Testamento, ¿ok? En el Antiguo Testamento, ellos crearon algo que se conoce como las ciudades de refugio. ¿Qué eran estas ciudades de refugio? Uno de los propósitos era salvaguardar a la persona que asesinaba a alguien más. ¿Por qué? Hasta que se compruebe que el asesinato fue intencional, que la persona realmente quería causar daño a alguien y cometía homicidio. Incluso matar muchas veces lo traduce como homicidio. Y hay esa diferencia, ¿no es cierto? O sea, mató a alguien, ok. En la ley dicen cometió homicidio de primer grado, homicidio de segundo grado, y depende qué tan fuerte fue la intencionalidad detrás de esto, o si la persona realmente quiso matarle, depende de la condena. Entonces las ciudades de refugio eran para las personas que asesinaban a alguien sin intención. Se chocaron en el camino, se cayó, se golpeó la cabeza en una piedra.
Se murió. ¿A dónde va esta persona? Para que la familia de esa persona no le mate, iba a la ciudad de refugio. Y luego tenían que los ancianos de la ciudad hablar del caso y ver si la persona es culpable o no de homicidio. Acá es interesante que lo que dice acá, específicamente en Oseas, está hablando de un asesinato intencional, homicidio. O sea, el Señor les está culpando a ellos. Ustedes están tomando la vida de otras personas intencionalmente. Y ustedes van a ver eso en el versículo 3, cuando les dice, por lo cual, de Oseas capítulo 4, dice, por lo cual se enlutará la tierra. ¿Por qué dice que se enlutará la tierra? ¿Por qué? Por los homicidios. ¿Por qué? Porque versículos anteriores dice, y homicidio tras homicidio, en el versículo 2. Y homicidio tras homicidio, ¿qué? Sucede. ¿Ok? Es decir, estaban matando a las personas intencionalmente. Y ahora algo que es muy importante para nosotros es esto. El Señor Jesús dijo en el Nuevo Testamento que cuando alguien odia a otra persona en su corazón, ¿qué comete? Lo ha matado en su corazón. ¿Entendemos esto? O sea, la ley era esta figura de la ley perfecta que viene en Cristo Jesús, que en este momento se tenía que juzgar la intencionalidad, pero el Señor dice, mira, si tú odias a alguien en tu corazón, ya cometiste asesinato en tu corazón. ¿Por qué? Porque intencionalmente querrías matar a esa persona. Y aunque no la mataste físicamente, en la corte de Dios tú eres ¿qué? Culpable de homicidio. Acá dice que la tierra gritaba, y esto es algo muy parecido a lo que dice en Génesis. ¿Se acuerdan acerca de Caín y Abel? ¿Se acuerdan que viene el Señor y le dice a Caín, ¿dónde está tu hermano? Y Caín dice, ¿acaso yo soy el guarda de mi hermano? Y luego el Señor le dice que la sangre de tu hermano está ¿qué? Clamando desde la tierra. O sea, esa culpabilidad, ese homicidio, esa intencionalidad detrás del acto. Es muy importante para nosotros entender esto, porque para ellos, o sea, el Señor estaba juzgando también la intencionalidad del corazón. Porque al juzgarles a ellos de homicidio y decirles, ustedes son culpables de esto, les está diciendo, ustedes están odiando a su Dios y por lo tanto están odiando ¿a quién? A su hermano y a su hermana. Porque no podemos amar a nuestro hermano y hermana si no amamos primeramente ¿a quién? A Dios. Entonces esta parte es la consecuencia. Y luego les dice, no solamente roban, no solamente matan, sino también que adulteran. ¿No es cierto? Matar, hurtar, adulterar. Y acabaron, Juan, allá. Y acabaron, ok. Muchas gracias. Entonces dice matar, hurtar y adulterar. Mis hermanos, esta es una de las palabras que yo como esposo, y no sé a los esposos, usted también a las esposas, es un terror esto. Adulterio. Estar con la mujer de otro hombre o estar con el esposo de otra mujer. Esto fue algo normal acá. Y si ustedes recuerdan, Gomer, la esposa de Oseas, ¿qué pasó? Se fue con otros amantes, porque eso es lo que representaba el pueblo. Entonces, si el pueblo representaba los adúlteros, la gente del pueblo, ¿qué practicaba? El adulterio. Y dice, el adulterio prevalece. Y esa es otra acusación que el Señor trae contra ellos. Ustedes son adúlteros, tanto en su pensamiento como en acción. Y el Señor entra en juicio en la corte y dice, ustedes perjuran, matan, mienten, hurtan y adulteran permanentemente, y homicidio tras homicidio se sucede. Y luego dice en el versículo 3, la tierra se enlutará. Es decir, hay un funeral debido a esto, porque el pecado es tanto. Y mis hermanos, quiero terminar acá. No para dejarles en desesperanza. No. Es para que ustedes sepan que Oseas es un libro de esperanza. Y Oseas pinta una figura tan grotesca del pueblo. ¿Por qué? Porque quiere exaltar la figura de la misericordia y la bondad de Dios sobre ellos.
Es una hermosura ver, mis hermanos, que el amor leal de Dios, ama a este pueblo. Al igual que el amor leal de Oseas ama a su esposa adúltera, ama a su esposa que se fue con otros hombres. Y ahora, mis hermanos, el Señor le dice a su pueblo: ustedes faltaron a mi ley y como tal se merecen la muerte. Pero ustedes deben ver ¿a quién? Al Mesías, porque Él es el que les va a salvar de sus pecados. Y mis hermanos, la siguiente semana queremos seguir en esta parte de cómo la tierra es afectada por el pecado, pero también quiero enviarnos con una conciencia de nuestro pecado, ¿ok? No somos perfectos, ¿ok? Pero somos redimidos. No somos perfectos, pero tenemos el Espíritu Santo de Dios en el corazón. No somos perfectos, pero la palabra es viva y eficaz y transforma nuestro corazón. No somos perfectos, pero estamos llamados a obedecer a Dios si realmente somos sus hijos. Entonces quiero que nos vayamos acá con el deseo de mortificar o de matar el pecado en nuestras vidas para que podamos seguir viviendo en obediencia a Dios. Porque a pesar de nuestro pecado, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén.